Voy a apagar mi cámara. Ok, bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, ¿me señora. están escuchando bien? Ay, auxilio, le subí mucho volumen. Ok, buenas noches, mi nombre es Gloria Izaza. Vamos a trabajar este mes la guía de eh, técnicas de entrenamiento, ¿sí? Técnicas de entrenamiento organizacional. Y vamos a revisar entonces el primer tema de esta semana. Y les voy a contar pues como unas generalidades, algunos conceptos para que los Buenas tengamos noches. en cuenta. Hola, buenas noches. Bueno, en primera instancia, entonces, cuando revisemos, todos han podido ingresar a su plataforma, todos han revisado su tarea, todos han podido entrar a la plataforma, no han tenido inconvenientes, todos han visualizado su tarea en plataforma. Sí, yo sí. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, la idea es que revisemos cada semana pues cómo ese material y podamos antes de la reunión pues darle un vistacito a la información, mirar qué es lo que está, mirar qué es lo que está ahí en plataforma para que cuando nos encontremos pues podamos tener como las dudas, como para que podamos revisar puntualmente esa información. Les quería decir que en la plataforma, cuando ustedes abren su tarea, ¿sí? Siempre en tareas, a no ser de que yo les suba la información en otro lado, siempre la vamos a encontrar en tareas. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ahí está, hay unos parámetros. Entre ellos está la fecha, ¿sí? Quiero que estén súper pendientes de esa fecha pues por varias cosas. Una, bueno, nos dice desde cuándo está disponible y hasta cuándo. Entonces, por ejemplo, esta está desde el 15, les puse 15 porque si se dan cuenta, empieza, digamos, si yo la activo hoy y si yo les digo, chicos, la tarea está desde el 18, o sea, hoy, si yo se las activo hoy desde el 18, no se las va a dejar ver hasta la medianoche, ¿cierto? Porque aquí está la hora establecida. Entonces, por eso les puse pues como un día antes de lo que les dije, del 15 al 23. Va a estar activo hasta el 23 de septiembre a la medianoche. Listo. Entonces, la idea de entregar las tareas en este tiempo es que, pues bueno, yo no solo tengo un grupo, sino que tengo varios grupos y varios grupos que todos me van entregando pues como sus tareas en los tiempos establecidos. Entonces, si ustedes no me entregan la tarea pues en este tiempo que yo les dejo, se me va acumulando, ¿sí? Como trabajo y ya no es solo uno, sino muchísimas personas las que, pues no, porque no es solo una la persona que me dice, profe, se me pasó, profe, no pude. Yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando no se haga como reiterativa, pues como la solicitud. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla para que revisemos el documento, ¿sí? Algunas personas estaban un poco confundidas con respecto a la tarea. Listo. La tarea, en el link de tareas, cuando yo abro y entro a mi tarea, dice definición de comunicación interna, su importancia y, perdón, uso y aplicación en el entrenamiento organizacional, dirección de la comunicación. Hola, no sé quién me está hablando. No sé si alguien me está preguntando algo. Me aparece por aquí un cosito de mensaje.
Listo, entonces eso es lo que hay que definir, o sea, lo que está aquí en la tarea es lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer para presentar, ¿sí? Es decir, ¿qué es la comunicación interna? ¿Cuál es su importancia, uso y aplicación en el entrenamiento organizacional? Dirección de la comunicación, entonces, si es ascendente, si es descendente, si es horizontal, listo. Comunicación formal e informal, comunicación estratégica, asertiva, motivacional y en tiempos de crisis. Por acá les dejo estos links de 2 videos de comunicación en tiempos de crisis y les dejé 2 videitos para que los revisaran. Bueno, entonces vamos a mirar el documento. Quiero que revisemos el documento porque, pues, obviamente dentro del documento hay información que ustedes pueden utilizar para hacer la tarea. Digamos que el documento es una base. Profe, es que en el documento no encontré toda la información que me estaban pidiendo. Pues digamos que es parte de la tarea. Todo no se los podemos entregar ahí porque la idea es que también ustedes utilicen otros medios como para indagar e investigar acerca de los diferentes temas y conceptos que, pues, que quedan como pendientes, ¿cierto? Listo. Ay, Dios. Ok, entonces dice, la comunicación interna y su impacto organizacional para lograr resultados. Listo. A mí me están preguntando qué es la comunicación interna y cuál es su importancia, uso y aplicación en el entrenamiento organizacional. Dice, la comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? El trabajador, ¿cierto? Recuerde que nosotros formamos parte de las partes interesadas de la empresa, ¿sí? La empresa tiene unas partes interesadas. Entre ellas está el cliente interno y con un valor y una importancia altísima que somos los empleados, ¿sí? Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. Listo, entonces miren lo que dice ahí, que ay, cae la clase. Ah, ok, Dianita, bueno. Recuerden que igual yo les paso pues como la grabación, espérame, yo le respondo a Diana que me está hablando por ahí. Como les decía ahorita, no sé si era ustedes, no siempre todas las Profe, hola, ya personas... volví a entrar. Ah, Está ya cayendo. entraste. Ah, ok, Diana, listo, no hay problema. Dale tranquila que igual ahí queda la grabación. No todo el mundo logra conectarse, la idea es que pues utilicemos este espacio pues como para socializar algunos conceptos, por lo mismo, por la actividad, porque yo sé que es muy harto tener que conectarse, pues como así, no todos estamos acostumbrados a este modelo educativo, pero por eso tratamos pues como de optimizar el espacio y el tiempo y obviamente cualquier duda o cualquier dificultad que ustedes puedan tener, con todo el gusto siempre estamos ahí atentos a responder, ¿cierto? Que de pronto no siempre con la inmediatez que ustedes quisieran o que nosotros también, porque pues hay otras obligaciones, pero siempre tratando de resolver sus dudas. Ok, bueno, entonces tenemos en cuenta que ese empleado es a quien está dirigida esa comunicación interna. Listo. No olvidemos que las empresas son lo que son sus equipos humanos, ¿sí? Es decir, para muchas empresas, digamos que el valor que tienen o que tenemos nosotros los empleados es poco valorado, es decir, no le dan el valor que corresponde a este talento humano o a este equipo humano que está detrás de bambalinas, por así decirlo, ¿sí? Pero lo importante o la importancia de identificar quiénes son los personajes a quien va dirigida esa comunicación interna es de darle un verdadero valor a esas personas. Listo. Para ello, motivar es mejorar los resultados. También es importante que nosotros, digamos, desde esta área de talento humano,
¿sí? Desde esta área de no recursos, sino talento. Recuerden que por eso un poco cambió el concepto de recurso humano a talento humano, porque precisamente empezamos a darle el valor que merece el talento humano que somos nosotros, ¿cierto? Quienes estamos detrás de un equipo, detrás de una máquina, detrás de un equipo de trabajo, detrás de liderar un equipo de trabajo, detrás de mostrar resultados, detrás de acompañar y de liderar unos procesos. Entonces, por eso y ahí la importancia pues como de valorar el talento que tenemos nosotros y de que algunas empresas perdón, no lo hacen aún. El concepto anteriormente mencionado, potencia, cuando se desarrolla al interior de la organización un plan de comunicación interna que corresponde a las siguientes 8 preguntas. Aquí fue donde muchos se confundieron un poco porque habían unas preguntas, ¿sí? Pero todavía no vamos a hacer el plan de comunicación interna. ¿Listo? ¿A quién debe impactar? Entonces, cuando yo elaboro, ¿sí? Un plan de comunicación, debo, digamos que su función es, no sé, ¿qué? Digamos que tú desde el área de talento humano estás haciendo todo el proceso de motivación laboral. Entonces, ¿a quién debes impactar? ¿Cierto? A ese cliente interno. ¿Con quiénes se desarrolla esa comunicación? Con el cliente interno, ¿cierto? Y con todos los colaboradores. ¿Dónde y cuándo se realiza? ¿Sí? Entonces ya tú planteas algunas actividades específicas y le das un lugar y un tiempo o una fecha para realizar esas actividades. Es como si tú fueras a hacer una matriz de comunicaciones, entonces planteas unos temas, tú dices a quién le vas a comunicar, por medio de qué, para qué, cuándo, ¿cierto? Y cuáles son las evidencias, por ejemplo, de esa comunicación. ¿Con qué medio se debe llevar a la práctica? ¿Sí? ¿Cuál debe ser su duración? ¿Para qué se debe implementar? ¿Qué formas de medición se pueden implementar? Si digamos que tú programaste o tú planeaste un programa tú planteaste un programa de capacitaciones, entonces tú cómo podrías medir el cumplimiento de ese indicador, por ejemplo, ¿cierto? Tú debes hacerle seguimiento o medición a ese indicador para determinar, listo, bueno, fueron 20 las personas que programé para esta capacitación. Por ejemplo, yo todos los viernes a las 3 de la tarde, estoy hablando de un caso de la vida real, tengo una capacitación virtual con una empresa que tiene más o menos, les voy a decir cuántos empleados, póngale 45 empleados, ¿cierto? Y de esos 45, entonces cada 8 días se deben conectar todos a una capacitación que hacemos con respecto a los protocolos de bioseguridad del tema del COVID. De esos 45 se conectan a la capacitación. Hoy, porque les jalaron las orejas, se conectaron, también una foto del listado, póngale 15 personas, ¿sí? 15 de 45. En las primeras capacitaciones hemos hecho 3, 4, se han conectado 4 o 5 personas, ¿cierto? Recuerden que los procesos de capacitación empresarial son obligatorios. Es decir, si la empresa programa una capacitación para ti, entonces nosotros como empleados debemos valorar ¿qué? Valorar el tiempo, valorar el dinero, valorar el espacio, valorar una cantidad de cosas que hay detrás de, ¿sí? Entonces muchas veces decimos, es que la empresa no me motiva, pero tenemos un concepto errado de la motivación laboral, ¿sí? Pues sí, de verdad que hay empresas que no hacen nada, pues que no hacen ni una capacitación, así sea gratis. Pero entonces, para nosotros debe ser ese un aliciente y una motivación, pues, como, no sé, como para seguir cumpliendo bien con nuestras labores. Los procesos de capacitación son súper importantes y debemos tomarlos como un proceso de formación, ¿sí?
Es decir, bueno, qué chévere que la empresa me está pagando por ejemplo, un curso, en este momento los tengo haciendo un curso de, pues a los brigadistas, una capacitación a los brigadistas en todos los temas, obviamente, primeros auxilios, de rescatistas, todo eso. Sí, qué bueno que yo aprovechara pues ese proceso de formación para aprender de nuevos temas, sí, pero es súper difícil, eh, no sé, poner de acuerdo, siempre hay una excusa, es que tengo mucho trabajo. Recuerden que como son obligatorios, pues obviamente la empresa, el tiempo que tú estás utilizando es tiempo de la empresa, yo no voy a hacerlo fuera del tiempo de la empresa. Claro que hay empresas muy conchudas que utilizan el tiempo de los empleados para hacer las capacitaciones, ¿sí? Entonces, también hay que ponerse pues como de lado y lado de los diferentes bandos, por así decirlo. Listo. Se deben tener en cuenta algunos elementos como punto de partida en la elaboración de un plan estratégico de comunicación interna, PESI, expuestos enseguida. Entonces, tener un departamento de comunicación. En la empresa debe haber, pues así no sea un departamento, debe haber una persona que se encarga de, pues, hacer como ese proceso de comunicación. ¿Sí? ¿Quién es la persona que comunica, que, no sé, que envía los comunicados, que recibe la información, que se encarga de comunicar, pues, como todo ese tema de reuniones, a proveedores, a clientes, ¿sí? Etcétera, etcétera. Tener acceso a los medios internos y externos, ¿sí? Tener competencia en la utilización de los medios. Es decir, pues si yo voy a utilizar un medio, no sé, digamos en este momento que estamos utilizando tanto este tema de la virtualidad, entonces pues obviamente no todos, no todos no todos teníamos la competencia para realizar trabajo y para, pues no sé, y para compartir las presentaciones y para hacer reuniones por acá. Por ejemplo, yo después de ensayar mucho decidí quedarme con Skype, pues porque fue una herramienta amigable, porque me permite grabar, porque me permite, no tengo un límite de tiempo, porque no tengo que pagar, ¿sí? Pues porque no tenemos una cuenta corporativa, entonces cada quien utiliza la herramienta que obviamente se acomode a sus necesidades y a su, no sé, a su presupuesto. Ahora quienes pagan por Teams y por otras herramientas, pero cada uno tiene que acomodarse y tiene que buscar pues donde es competente, ¿cierto? Considerar la comunicación como medio y no como finalidad. Es un medio que nos permite, ¿sí? La comunicación nos permite, pues obviamente entregar información importante a las partes interesadas, ¿sí? Conocer los recursos que se van a implementar en la comunicación interna, conocer los problemas o preocupaciones a resolver a través del plan de comunicaciones, mejorar los recursos existentes en el área empresarial, en el área, perdón, de comunicación de acuerdo a las necesidades empresariales y a las innovaciones tecnológicas. Listo. Entonces, mejorar los recursos existentes en el área de comunicación. Habrá empresas que dicen, ¿cuál área de comunicaciones? Es que nosotros escasitamente hay una persona, no sé, en talento humano, ¿cierto? Pero entonces, digamos, una persona que haga ese papel de comunicadora, pues de quien entrega los mensajes en la empresa. El papel que desempeñan como pilares de la comunicación interna en las organizaciones se resume en un decálogo de la comunicación ascendente, ¿sí? Dice uno, los empleadores deben mantener un buen clima organizacional de felicidad a partir de motivar, empoderar a sus empleados y estimularlos por medio de la capacitación que contribuye al desempeño humano. Recuerden que ese clima, ¿sí? Eh, digamos que
digamos que el clima o el ambiente laboral genera como un espacio de cultura y de relación entre la comunicación interna como tal, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos un buen espacio de trabajo cuando en la empresa hay cultura de mantener pues como un ambiente agradable, ¿sí? En ese momento yo digo, es que entre la cultura y la comunicación hay una relación que, que, se, que se complementa, ¿sí? Hay una relación que es tan estrecha que puede calificarse como de una constante, ¿sí? Yo puedo decir, es que mantenemos una comunicación y es que esa buena comunicación nos permite tener un buen ambiente de trabajo, generar un buen ambiente de trabajo, un buen clima, tenemos una cultura organizacional que nos permite cumplir con ese requisito. Listo. Es súper importante pues como mantener ese buen ambiente de trabajo. Y ese buen ambiente de trabajo, pues obviamente como nos lo plantean la lectura, mire que menciona a los empleadores, es decir, la empresa debe mantener un buen clima organizacional de felicidad a partir de motivar, empoderar a sus empleados y estimularlos por medio de la capacitación que contribuye al desempeño humano. Listo. Entonces es súper importante que también la empresa se ponga pues como en el papel de nosotros y empiece a desarrollar estrategias que le permitan pues como y que favorezca ese ambiente de trabajo. El departamento se debe manejar como una empresa con indicadores, metas y objetivos propios, pero cohesionados con la misión, visión y principios institucionales, es decir, no deben ir por otro lado, deben estar relacionados, ¿sí? Pues porque no tendría sentido que nosotros tuviéramos una misión, una visión y unos principios y que cada departamento estuviera para un lado diferente, ¿cierto? Estuviera ejerciendo su fuerza para un lado diferente sin buscar cumplir o estar pues como ahí cumpliendo con esa misión, con esa visión y teniendo en cuenta pues como los principios de la empresa. El compromiso, la capacitación y la retroalimentación de conceptos en las organizaciones se debe incorporar a la comunicación interna entre jefes y empleados como un método de evaluación y ajustes de resultados. Siempre, obviamente, digamos que ese proceso de capacitación favorece, favorece al empleado como tal y favorece al empleador, ¿sí? Pero siempre debe haber... Un segundo, yo le respondo un mensaje a la señora. El compromiso, la capacitación y la retroalimentación de conceptos en las organizaciones se debe incorporar a la comunicación interna entre jefes y empleados como un método de evaluación y ajustes de resultados. Entonces, esos procesos de capacitación deben socializarse. Es decir, si a mí la empresa me dice, Gloria, te voy a pagar una capacitación, te voy a pagar un diploma, una especialización, es porque obviamente la empresa requiere que yo tenga esa competencia para cumplir ellos con un requisito específico, ¿sí? Y pues obviamente debe haber una socialización de esos conceptos con las demás partes de la empresa. No es que, ay, sí, tan chévere, Gloria, le pagamos todo, y ya. Entonces se fue de la empresa. Nunca nos compartió ninguna de la información que le entregaron en la capacitación, ¿sí? Tampoco se trata de eso, o sea, se trata de que debe haber un beneficio pues como mutuo. Ok. El numeral 4 dice el valor y la importancia del capital humano en las organizaciones de acuerdo a sus actitudes y aptitudes para desarrollar las tareas propuestas. Interesante para la compañía. Las funciones de los empleados deben ser acordes a las habilidades que desempeñen de acuerdo a su cargo.
funcionando como un equipo. De acuerdo con este concepto incluyente, el papel de cada integrante de la empresa es esencial para lograr los resultados esperados. Pues obviamente cada uno, ¿sí? Cada uno dentro de sus habilidades, dentro de sus actitudes, dentro de sus competencias, tiene algo. Si tú eres contratado para como, no sé, como contador, como jefe de talento humano, es porque tienes la competencia para hacerlo, ¿cierto? Entonces cada uno debe desarrollar, pues como desarrollar sus tareas y sus funciones en la empresa de acuerdo a esas habilidades y competencias que tiene, ¿cierto? Y pues obviamente eso es lo que hace que la empresa pues tenga unos buenos resultados, que en ese proceso, digamos, de selección de personal fue exigente, por así decirlo, y se tomó el tiempo de hacerlo o de pagar para que se lo hicieran, pero con el fin de tener pues como personas competentes dentro de ese equipo de talento humano que tiene. ¿Ok? El manejo de la información se ha convertido en una herramienta importante actualmente para las organizaciones y debe estar complementado con un programa de capacitaciones pensado en los empleados. Listo. Entonces, pues nada, todos tenemos pues como manejamos información diferente, ¿sí? Todos manejamos información diferente y pues para la empresa es importante que esa información pues permanezca en la empresa y que esa información o esos conocimientos que cada uno pueda tener acerca de su área específica de trabajo pues pueda crecer y pueda fortalecerse también pues como con ese proceso de capacitación. Entonces por eso también un poco pensar en que no solo se beneficie la empresa de ese proceso de capacitaciones, sino pues que obviamente también el empleado pueda escalar, ¿sí? Escalar dentro de la misma organización de acuerdo a los procesos de capacitación que ha tenido. En la época actual, los recursos humanos y el trabajo en equipo están teniendo gran relevancia en las organizaciones, donde los líderes se deben convertir en un referente de su equipo de trabajo para guiarlo. Listo. Entonces, es muy importante, cumplen una función muy importante los líderes, pues porque depende de tener, que un equipo tenga un buen líder, depende, digamos, su crecimiento, depende, pues, que todo se esté haciendo, pues, de una forma coherente, depende del crecimiento de la empresa, depende de que el equipo crezca, de que se cumplan las metas y todo esto, ¿sí? Entonces, tener un buen líder al frente o enfrente de un equipo de trabajo es súper importante es un complemento muy importante pues como para el equipo de trabajo, el líder. Y obviamente pues que cuente, que ese líder cuente pues como con el apoyo de su equipo de trabajo y que sea un líder que acompañe, que sea un líder que no se dedique simplemente a delegar funciones, sino que siempre esté ahí como en el proceso del cumplimiento de las tareas del día a día, ¿cierto? La calidad humana es fundamental en el proceso de elección que las empresas hacen de su equipo de trabajo, en cualquier cargo con su perfil específico. Pues habrá empresas, para mí es súper importante revisar la calidad humana de las personas, ¿sí? Que sean personas, pues no sé, humildes, humanas, con valores, con una formación ética y moral, pues bastante interesante hacer ese proceso de elección de personal basado en revisar un poco más a fondo la calidad de las personas que estoy contratando, ¿sí? No simplemente contratar pues porque sí, tan bueno, pero es que es una persona como no muy agradable, no tiene la calidad humana que yo quiero para ese cargo, es la persona, sí, muy competente, con muchas referencias, no sé, pero por algo está acá buscando trabajo, porque de pronto esa calidad humana no tiene la calidad humana que requiere
el desempeño laboral en esta empresa, ¿cierto? Entonces es súper importante que digamos ustedes que desde ahí, desde esa área tan importante de la empresa que es el talento humano, en la selección de personal y todos estos procesos, pues que se enfoquen un poco en la calidad de las personas que contratan, qué tipo de personas, o pues especificar como dentro del perfil, si digamos ustedes no se dedican a hacer ese proceso de selección y de contratación porque lo hacen un tercero, pues que dentro del perfil que ustedes le entreguen a esa empresa esté pues como resaltado este aspecto tan importante de la calidad humana. Ok. La información se ha convertido en una materia prima que se complementa con el servicio del cliente y el crecimiento constante de las técnicas de la información y la comunicación, ¿sí? Nada, pues que tenemos que, tenemos que hacer uso, aprender a hacer uso de las herramientas, de las técnicas de la comunicación, si no, pues mírenos ahora cómo estamos, ¿cierto? Debemos aprender a comunicar de una manera diferente, debemos aprender a comunicarnos utilizando otras herramientas, ¿sí? Debemos hacer uso adecuado de estas herramientas de la comunicación y pues nada, eso nos permite, digamos, estar un poco más en contacto con el cliente, hacerle un seguimiento más de cerca, poder revisar de una mejor manera, no sé, las PQRs, por ejemplo, ¿sí? Digamos que si utilizamos de una manera estas técnicas de la comunicación, pues podemos hacer cosas muy interesantes, ¿cierto? Yo en este tiempo he aprendido, digamos que he aprendido a conocer bastantes herramientas de trabajo, ¿sí? Que me han permitido desarrollar de una manera más eficiente el mismo trabajo como tal, ¿cierto? Un proceso que se demoraba, pues, no sé, uno en actualizarlo un montón de tiempo porque era, no sé, empleado por empleado, tome datos, ta, 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 ta. Ahorita simplemente tú puedes generar un link donde ellos dejan esa información y ya te llega a ti el correo y tú simplemente la organizas en tu sistema como tal. Entonces, de esa manera, pues es un ejemplo. Hay muchas otras maneras de trabajar y que nos hacen pues como más eficiente el trabajo y nos ahorran muchísimo tiempo. Ok, los jefes deben identificar las fortalezas y debilidades de las organizaciones a partir de un diagnóstico y el establecimiento de objetivos que deben ser cumplidos por los empleados después de un análisis de la situación, basándose en la confianza, el consenso y la corresponsabilidad al interior de la organización que refleje en los resultados. Fortalezas y debilidades. Entonces existe algo que es un análisis situacional. Este lapicero no me escribe. Donde, por ejemplo, hacemos un análisis situacional en base a la matriz DOFA, de ahí entonces identificamos solamente fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque los aspectos que tenemos en cuenta a nivel interno, ¿sí? Las debilidades y las fortalezas son a nivel interno, es decir, cómo está mi empresa por dentro, por así decirlo, ¿cierto? Por dentro es que empleados, infraestructura, a nivel interior, pues, ¿qué encuentro yo como debilidades? ¿Qué tengo yo como empresa? ¿Cuáles son las debilidades que tengo yo? Como esas debilidades son dentro de la empresa, entonces yo puedo decir, listo. Una debilidad es que, por ejemplo, mi personal no está capacitado para hacer el trabajo, ¿sí? No está suficientemente capacitado para hacer el trabajo que tengo que hacer, ¿cierto?
Entonces, yo tengo que empezar a identificar cuáles son esas debilidades y esas fortalezas que tengo para hacer un análisis real de la situación. ¿Listo? Fortaleza, listo, es que tenemos muchas fortalezas. Tenemos unas ganas de trabajar. Puede ser una fortaleza que tengo, no están súper capacitados, o sea, no están muy capacitados, pero son súper proactivos y entonces ya empezamos ese proceso de capacitación y entonces tengo a unos estudiando aquí, tengo a otros haciendo un curso, tengo capacitándose, entonces eso es una fortaleza, ¿cierto? La capacidad que ellos tienen pues como de superarse y de querer hacer pues bien las cosas, ¿listo? Y así por el estilo nosotros pues dentro de la empresa debemos aprender a identificar cuáles son esas debilidades y esas fortalezas, esos aspectos internos de ese análisis situacional que nos permiten revisar un poco lo que nos impide cumplir con los objetivos. Los empleados se deben convertir en emprendedores que desarrollen sus características más relevantes a partir del empoderamiento a los empleados y su capacitación. Los empleados se deben convertir en emprendedores que desarrollen sus características más relevantes. Entonces, digamos que de esa capacidad de emprender que cada uno tenga, pues podría depender en gran parte el buen cumplimiento de sus labores, ¿sí? Habrá personas que se esfuerzan mucho por cumplir como con sus tareas, con sus obligaciones, porque, digamos, porque ven ahí la posibilidad de crear su propia empresa, entonces ellos quieren ser súper proactivos y quieren aprender mucho de lo que están haciendo, porque siempre están generando ideas buenas, ideas interesantes, ideas que aportan al crecimiento de la empresa, porque siempre, por ejemplo, hay empresas que generan como esos espacios de identificación de ideas o de que te dan la posibilidad de que tú puedas exponer las ideas, nuevas ideas para mejorar procesos y para mejorar pues como la estructura y el funcionamiento o el buen cumplimiento de las actividades de la empresa. Entonces es muy bueno porque les permite a cada uno de los empleados, digamos de una u otra manera, exponer sus ideas de emprendimiento, por así decirlo. Es que yo quiero es que yo quiero, no sé, generar un espacio donde podamos hacer una recolección del material de desecho que sale de la empresa y podemos convertirlo en esto, ¿cierto? Podemos reciclar todo ese material y podemos convertirlo en algo súper interesante. Y de pronto muchas de las empresas abren ese espacio pensando en eso, en que esas ideas sean enfocadas en como un poco el aporte que podemos hacerle al medio ambiente, ¿cierto? Entonces, un poco buscando que nosotros desde nuestro emprendimiento podamos buscar, espérame un segundo, un poco eso. Bueno, listo. Estos son algunos de los elementos que definen la identidad institucional o corporativa de una organización y su papel en la comunicación interna. Entonces, digamos que son aspectos que de una u otra forma nos conectan más con la empresa y nos permiten, pues, como parte de la empresa y ver como que nos tienen en cuenta
y que nos hace sentir más motivados, por así decirlo. Con el propósito de entender el concepto de identidad empresarial, iniciemos definiendo dos palabras desde lo planteado por la Real Academia de la Lengua. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracterizan o diferencian de los demás. En el entorno empresarial se cumplen claramente los aspectos enunciados. A continuación haremos referencia a los elementos que hacen parte de la identidad institucional, que son los siguientes: la imagen institucional, los colores, los uniformes de los empleados, las insignias y los escudos, los himnos, bueno, las que los tengan. La visión, la misión, los valores, los principios, los planes estratégicos de cada departamento. En otro sentido, identidad organizacional compuesta por distintivos institucionales deben ser relacionados con la comunicación interna y reflejarse en algunos elementos característicos como el logo, los uniformes y el papel membrete. Es importante pues resaltar que la comunicación interna en las empresas debe fomentar el equilibrio emocional en sus empleados por medio de la motivación, el compañerismo, la solidaridad y el compromiso, que se complemente con una excelente gestión de grupo que facilite el crecimiento personal y el colectivo, generando un rendimiento constante y regular que le permita la obtención de resultados propuestos. También esa comunicación interna se puede convertir en un aliado que facilite los procesos de reingeniería que requiera la compañía a través de sus comunicados o boletines entre departamentos, haciendo aclaraciones sobre los cambios realizados de ser necesario, porque es positivo reorientar o reubicar a las personas en sus funciones y en sus cargos para maximizar su rendimiento y por consecuencia obtener mejores resultados empresariales. Bueno, digamos, es un poco mantener pues como retroalimentando la información y todo lo que hacemos o cuáles son nuestras funciones dentro de la empresa, cuáles o cómo debemos hacer pues como cada una de las labores. Es súper importante ir revisando cómo se están desarrollando, cómo se están cumpliendo pues como a cabalidad o no con cada una de las actividades programadas. Es súper importante para pues como para irnos reinventando e ir mejorando algunos procesos, ¿sí? Digamos que se suele hacerse en las empresas, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba ahorita con respecto a los links que podemos generar para estar actualizando pues como mucha información de muchos de los procesos que llevamos en la compañía. Es una forma de reinventarnos y de hacernos más eficientes en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ese tiempo que utilizábamos en llenar unas listas gigantes, en hacer pues como diligenciar una información a mano o en el computador, ahora ya cada uno de los empleados lo hace y ya la información llega a mí, solamente es que yo la, no sé qué, la separe, la discrimine y empiece a hacer pues a partir de ahí los gráficos o lo que necesite. Lo mismo que con las encuestas. Bueno, tú puedes generar una cantidad de información para las PQRs, por ejemplo, con todo este tema del COVID, entonces las encuestas de síntomas y toda esa información te va llegando pues como día a día al correo para que tú la vayas discriminando ahí y vayas pues haciendo pues como el análisis respectivo, ¿cierto? Entonces es súper importante que todos nos reinventemos todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita con este tema de la pandemia, yo pienso que para muchos, pues muchos se tuvieron que reinventar porque pues, definitivamente la actividad económica de su ejercicio se demoró mucho tiempo en empezar, en reactivarse. Entonces tuvieron que reinventarse. Entonces es un tema de tener la capacidad, pues como la resiliencia para poder empezar a realizar una serie de actividades de las que no estaban acostumbrados, pero que de una u otra forma nos fuimos acomodando a ellas, ¿cierto? En la comunicación
comunicación interna se evidencia la presencia de los clientes que son influenciados por los mensajes emitidos institucionalmente. En este caso estamos haciendo referencia a los empleados, cuyos requerimientos o necesidades deben ser cubiertos por las directivas para mantener la empatía, la comunicación y espíritu solidario entre las distintas dependencias, evitando con ello una crisis de clima organizacional que entorpezca el normal funcionamiento de la empresa, retrasando los procesos que se encuentren en ejecución o desarrollo. Toma siempre en cuenta que el éxito de una empresa depende de su clima organizacional, lo que les decía ahorita con respecto a mantener un buen ambiente, un clima laboral, es súper importante para el cumplimiento y el buen funcionamiento pues, de la empresa y el cumplimiento de cada una de esas funciones o actividades correspondientes a cada empleado. Es importante señalar que el objetivo de la identidad empresarial es comprometer y mantener enfocados a los empleados. Es muy importante que todos, digamos, que podamos ejercer como esa acción de generar en los empleados como un sentido de pertenencia, ¿cierto? Y todo esto se logra a partir, pues, como de la motivación que ellos tengan, de que también se sienten dentro de la infraestructura donde cumple con sus funciones, que también se siente con sus compañeros, que también se siente con el salario, con, no sé, con las actividades que está ejerciendo. De pronto es que, si es que yo era, a ver, por ejemplo, es que yo era el conductor del gerente, por ejemplo, donde obviamente tenía un confort, estaba en un carro, pues desplazándose pues por diferentes lugares y de pronto era algo confortable, ¿cierto? Y ahora soy el mensajero, imagínense en una moto, pues el cambio en una moto para arriba y para abajo todo el día. Entonces, son cosas que hacen que de pronto tú te vayas desanimando, ¿sí? Y que te impidan o que te mantengan alejado de ese objetivo que nosotros tenemos, que es que tú puedas tener sentido de pertenencia por la empresa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Digamos que ese sentido de pertenencia va un poco ligado a qué tanto te gusta lo que haces, ¿sí? Cuando tú estás haciendo algo simplemente pues porque lastimosamente muchas de las personas están trabajando en el lugar, pues como donde, no, es que yo trabajo pues porque obviamente necesito el dinero y necesito con qué pagar mis estudios, necesito con qué vivir, ¿cierto? Entonces, de ahí va ligado un poco el no tener más sentido de pertenencia por su empresa. Si tú haces lo que quieres, si tú estás en la empresa haciendo el trabajo que quieres y desarrollando pues como lo que siempre has querido hacer, digamos que vas empezando a tener amor por tu empresa, vas empezando a desarrollar pues como cada una de esas tareas con amor y eso se ve reflejado en el mismo desarrollo en el mismo cumplimiento, porque lo haces bien, porque lo haces a tiempo, porque lo haces con amor, porque se ve que la tortica te quedó rica, bueno, lo que hagas, ¿cierto? Sea lo que sea que vayas a hacer, entonces que sea lo que tú siempre quisiste o que estés haciendo lo que quieres para que eso se vea, digamos que se ve reflejado en ese producto final o en ese servicio final, ¿cierto? En la comunicación interna de las empresas, los empleados se convierten en los clientes internos porque cumplen un rol doble como emisores y receptores de la misma institución, ¿cierto? Entonces, somos quienes comunicamos y somos quienes recibimos la información. Esta comunicación manejada acertadamente fomenta el trabajo asociado cooperativo, potenciando el conocimiento de los empleados y su rendimiento, lo que se refleja en los resultados empresariales obtenidos. Esta breve reflexión sobre comunicación interna se reafirma en las palabras del escritor y filósofo administrador austriaco Peter Drucker, quien planteó que en la empresa basada en la información, el conocimiento es la parte baja de la pirámide jerárquica. Por lo que este tipo de comunicación resulta fundamental para el desarrollo del negocio. Listo. Ya cada uno pues obviamente lo interpreta de la manera como quiera, como lo entienda, pero es un aspecto importante. Bueno, chicos,
No sé si tengan alguna duda. Auxilio, espérenme que se me perdió la cosita. Hola. No sé si tengan alguna duda con respecto a la tarea. A ver quién hay por acá. Rosa. Está Juliana. Está Daniela. Osorio. Y está la otra Daniela. ¿Quién más hay por acá? Ah, bueno, está Alexandra, Cristian. No sé si tengan alguna duda, alguna experiencia que quieran compartirnos. Nada. Ay, ¿qué es esto? Qué juicio. Esta niña. Todo está claro. ¿Entendieron cuál es la tarea? Sí, señora. Sí, ya algún pues me la habían subido por ahí. Entonces, Profe, hola. ¿me puede repetir lo de las tareas? Que casi no lo escucho porque mi micrófono está malo. Señora. ¿Me puede repetir la tarea? ¿Cómo? ¿Me puede explicar, por favor? Claro que sí. Listo, la tarea entonces es la que les dejé ahí, o sea, la información que está ahí donde dice la comunicación, ustedes deben definir lo que es la comunicación interna, cuál es su importancia, uso y aplicación en el entrenamiento organizacional, ¿sí? Dirección de la comunicación, o sea, deben definir cada uno de estos conceptos que están ahí. ¿Listo? ¿Me oíste, Julie? Sí, te escuché, profe, gracias. Ok, con muchísimo gusto. Chicos, bueno, no, si no tienen ninguna duda, entonces yo voy a dejar de grabar. Recuerden que yo ahorita